Hola, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Tutor Doctor conmigo. Yo soy Luisa Cárdenas. Y yo, Magali Gordillo, representantes de Tutor Doctor México. Seguro muchas veces se preguntarán cómo nos afectan las emociones y de qué forma podemos controlarlas. No se vayan, porque hoy platicaremos sobre cómo los padres pueden educar a sus hijos en emociones. Regresamos. Hola, ¿qué tal? De regreso aquí con ustedes. Bueno, Van Gogh decía, las pequeñas emociones son los capitanes de nuestra vida. Y en efecto, esos son. Las emociones son los que nos dictan el modo a seguir, el desarrollo nosotros como personas. El buen manejo de las emociones nos va a hacer crecer a cada uno. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar precisamente de lo que es la inteligencia emocional, lo que es el desarrollo de las emociones. Normalmente en educación tradicional o en educación como tal formal, está muy enfocada básicamente a lo que es la mente, a lo que es el conocimiento. Sin embargo, ya lo hemos platicado en otros programas, que hay 3 dimensiones en el ser humano, que son mente, que son cuerpo y que son emociones. Estas 3 dimensiones nos van a ayudar a crecer como personas. Debemos tener el conocimiento. También es nuestra obligación, nuestro cuerpo, formarlo con ejercicio. Y de igual manera las emociones las tenemos que manejar bien para que sean positivo y no lo veamos en la parte negativa. No sé si alguno de ustedes vio la película de Intensamente. ¿Sí la viste? Sí, claro. Maravillosa película. A mí me encantó esa película porque te da muchos aprendizajes sobre lo que son las emociones. Pues bien, en esta película, la pequeña niña Riley es una niña que tiene la alegría como la principal de sus emociones. Pero hay otras emociones que también son importantes, que son la ira, que son la tristeza y que son también, y la última, que es el miedo. Riley vivía feliz y era la que la manejaba siempre la alegría. Perfecto, muy bien, era una niña feliz. Sin embargo, en la película nos enseña que cuando la familia se tiene que mudar a otra ciudad, donde tiene que cambiar de amigos, tiene que dejar el hockey, 20,000 cosas, empieza a crearse en un poco de conflicto. Y como al final, una de las emociones que nunca había experimentado, que era la tristeza, se demuestra que la tristeza le ayudó en este proceso de crecimiento. Lo básico y lo más importante es que nos aceptemos. La aceptación es la clave para crecer. Aceptémonos como somos, con el miedo, con la ira, con la alegría y la tristeza. Esas 4 emociones son las emociones primarias y básicas que tenemos. Son el motor que nos ayuda a seguir adelante en nuestros proyectos. Tenemos, por ejemplo, lo estoy leyendo, Juan Casos escribió en su libro que se llama La educación del ser emocional. Si logro desarrollar competencias emocionales, puedo darle la bienvenida a las emociones. Puedo dar la bienvenida a la tristeza, porque me va a hacer sabio,
A la ira, porque me va a hacer fuerte. Al miedo, porque me va a volver un prudente. La pasión, que me va a estimular la creatividad. La soledad, que me va a ayudar a salir a buscar a otros similares a mí y a vivir también socialmente, convivir con los demás. La vergüenza, aunque no lo crean, también es muy importante porque nos ayuda a ser humildes. Y finalmente, el amor y la alegría. La alegría me expande, la alegría me da. Y el amor es muy importante porque el amor, por ahí dicen que me complementa. En Jerry Maguire, you complete me, ¿no? El amor me complementa. Jerry se lo dice a la güerita esa que no me acuerdo cómo se llama. Cuando estaban de novios decía, you complete me complementa. Y eso es lo que es el amor, complementa. Cuando nosotros somos maduros emocionalmente, podemos transformar estas emociones en esto positivo. Cuando yo no soy maduro emocionalmente, va a haber un cambio en la señal. Realmente yo, al momento de llegar a tener angustia, me va a dar vergüenza o introversión. Si me va a dar la alegría, me puede llegar a dar envidia, porque voy a envidiar la alegría de los otros, porque no estoy capacitado yo para crecer en la alegría. La soledad me va a llevar a la angustia. Me siento solo, me siento angustiado. El amor es lo único que es especial. El amor es el único que siempre te saca adelante. Por eso, retomando un poquito de otras pláticas que hablamos de los valores. El valor del amor es lo más importante que podemos tener nosotros. Hay que estar muy sentados y muy parados en lo que es el amor, porque ese es el principal motor que tenemos, esa emoción que nos ayuda a luchar, nos complementa, nos hace ser mejores personas. Pues bien, estas son las principales emociones. Ira, que es una, la otra es el miedo, la alegría y la tristeza. Todos tenemos estas cuatro y hay que saberlas aprovechar, estas cuatro. Pero bueno, ¿cómo hacemos para ayudar a nuestros hijos a crecer con estas emociones, a manejarlas perfectamente bien? Pues antes te interrumpo rapidísimo, antes de que continúes, vamos a un corte y regresamos con cómo podemos ayudar a tu hijo a descubrirla. Bueno, pues como mencionaba Magali, las principales emociones que todos podemos identificar en uno mismo no significa que unas sean buenas o algunas sean malas, ¿no? Todas son importantes para nuestro crecimiento y desarrollo, tal como nos enseñó Riley en la película de Intensamente, ¿no? Entonces, lo importante que debemos hacer o que deben de hacer los padres con sus hijos es principalmente enseñarlos a identificar y posteriormente a canalizar esas emociones. Es importante que los niños aprendan a controlarse o, mejor dicho, a manejarse adecuadamente y a ser más empáticos con los demás. Recuerda que la educación emocional es parte fundamental en el desarrollo de tus hijos, ¿no? Entonces, la comunicación va a fungir como un punto súper importante para poder identificar o en este proceso de identificación de las emociones. Y a la par, con la comunicación es importante comenzar a trabajar la empatía. ¿Qué es esto? Que tu hijo empiece a reconocer o empiece a identificar de qué forma sus compañeritos, sus papás, los papás de sus compañeros, sus maestros, toda la gente que lo rodea, tenga una percepción de qué emociones están en ese momento mostrando, ¿no? Cuando somos empáticos, somos capaces de reconocer lo que puede estar sintiendo en ese momento la otra persona.
De esta forma nos va a facilitar la convivencia y vivir en esta comunidad o en esta sociedad, ¿no? Así que las relaciones interpersonales pueden resultar un poco más sencillas de funcionar conforme va creciendo tu hijo, siempre y cuando estemos trabajando adecuadamente esta parte de la empatía, ¿no? Esta parte, tanto de comunicación y como empatía, se pueden aprender desde muy chiquititos, ¿ok? ¿Cómo puedes enseñar a tus hijos a canalizar esos sentimientos o esas emociones que pueden ir surgiendo? Una de las cosas más importantes es delimitar o poner límites en cuanto a conductas posteriores a la emoción o al sentimiento, ¿no? ¿Qué es lo que no se va a permitir y qué es lo que no se va a valer, ¿no? Es decir, en esta familia no se valen las rabietas, no se valen los enojos o los llantos o los berrinches, ¿ok? Esta conducta no es aceptada en la familia, por lo tanto, debe de ser entendida por tu hijo de tal forma, ¿no? Que esto no se vale que haga berrinche y me enoje por todo. Hasta que eliminemos este tipo de conducta que generalmente nace o surge cuando son más pequeños, porque están aprendiendo, inclusive no saben reconocer sus emociones, están aprendiendo a vivir con ellos mismos y en el mundo que los rodea. Hasta que eliminemos este tipo de conductas, vamos a poder o se va a poder permitir dentro de tu hijo la comprensión de las emociones y a qué se debe la emoción. Y entonces ya podremos empezar a enseñarle de qué forma puede manejarlas adecuadamente. Entonces, lo que nosotros recomendamos como básico en este punto de delimitar hasta dónde puedes hacer berrinche y hasta dónde no, es muy sencillo. Si tu hijo todavía está joven, o bueno, aunque no lo esté, cuando surge esta conducta de berrinche o de enojo que no está permitida dentro del hogar, es el momento adecuado para indicarle en ese momento, esto no se permite, no se vale que te pongas así, mejor te vamos a poner en un momento tú solo para que reflexiones y para que identifiques qué está pasando, ¿no? Seguramente van a pensar, ay, pues si están bien chiquitos, ¿cómo van a identificar y reconocer? No se trata de que lo identifiquen y que lo hagan de manera tan cognitiva o tan racional como un adulto. El chiste es que la repetición lo va a ayudar a identificar que eso no está permitido y que tiene que pensar qué está pasando. Una vez que esté tranquilo, lo que recomendamos también es acercarse al hijo, y esto es bien importante, nunca ni desmeritar o denigrar la emoción que sintió o hacerla menos, sino identificarla, ni como buena ni como mala. Esto fue lo que pasó. Es decir, la mamá puede decirle al chiquito, entiendo que te sientas enojado o que te sientas triste por tal situación, ahora que ya estás tranquilo, ya puedes salir de tu aislamiento y puedes acompañarme, por ejemplo, a ir al súper. En ese trayecto, si el súper es lo ideal, ya que están en otro contexto distinto al anterior, es importante generar este diálogo en el que los papás puedan preguntarle a los hijos qué pasó, qué sentiste, qué pensaste y por qué crees que surgió y cómo crees que yo me sentí. Este ejercicio va a ayudar justamente a que los canales de comunicación sigan abiertos, a que generen más confianza con sus hijos para comunicar cómo se están sintiendo y sobre todo a que también tus hijos empiecen a ejercitar y a trabajar esta parte de la empatía. A ver, hijo, ¿tú cómo crees que yo me sentí cuando sucedió esto? ¿No? O sea, no nada más te pasó a ti, estábamos los dos, ¿no? Eso es importante, porque vivimos en una sociedad, en una comunidad, ¿no? Que tenemos que estar conscientes de todo lo que yo hago puede afectar a los demás, de forma positiva o negativa, ¿ok? ¿Cómo y cuándo tenemos que enseñar a los niños a controlar sus emociones? Pues ya, como lo habíamos mencionado, se pueden empezar a enseñar desde muy chiquititos, ¿no? Hay que enseñarles también, aparte de la empatía, a tolerar la frustración, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer a la edad más chiquitita de los pequeños es ayudarlos a identificar, ya lo mencionábamos al principio, a identificar, a percibir que están sintiendo una emoción o que está apoderándose de ellos una emoción, como en la película de Intensamente, ¿no? Es importante siempre identificar en el momento que tu hijo esté sintiendo algún tipo de emoción, tristeza, alegría inclusive, es importante identificarla desde pequeños para que él comience a relacionarla y a comprenderla poco a poco.
Cuando son pequeños, lo ideal para ir controlando estas emociones, ya que sabemos cómo se perciben, para irlas controlando, es importante que reconozcan cuando aparecen. Por eso este ejercicio es importante. Estás triste, estás enojado, tal, y lo más valioso es que ellos, en un ejercicio solitos, puedan identificar y reconocer cuando están tristes, cuando están felices, cuando tienen miedo, cuando tienen angustia, etc. Ya que lo reconocen, el segundo paso es que sepan verbalizarlo, que sepan expresarlo. Una cosa es que yo sé que yo estoy enojada, pero mi forma de verbalizarlo con mi mamá es aventándole un plato, ¿no? Por ejemplo. Esa no es la forma que queremos hacerla, ¿no? Lo que queremos hacer es que sepa expresar sus sentimientos y sus emociones de forma adecuada para que los papás puedan actuar. Entonces, nosotros les recomendamos un modelo de 4 factores de la inteligencia emocional para apoyar a reconocer o a reforzar estas emociones en sus hijos. ¿Qué son? Que los niños aprendan a percibir sus propias emociones y la de los demás. Que aprendan a comprender qué es lo que están sintiendo y qué es lo que pudieran estar sintiendo los demás. Es decir, ya sé que estoy enojado. Ya entiendo por qué estoy enojado, porque me sacó la lengua, ¿no? La tercera es que esas emociones faciliten el comportamiento. Ya sé que estoy enojado, ya sé que fue porque me sacó la lengua, pues ahora depende de mí decir yo le saco la lengua o no le saco la lengua. Ahí ya viene una actitud o un comportamiento, una conducta. Y el cuarto es que aprendan a gestionarlas o a manejarlas adecuadamente. Es decir, ya tengo toda esta información, antes de actuar y de decir le saco la lengua, voy a identificar de qué forma tengo que hacerlo adecuadamente. A lo mejor lo más sencillo es decirle, ¿sabes qué? No me gusta que me saques la lengua, no me la saques, en lugar de provocar violencia por ahí, ¿no? Entonces, estos son los pilares básicos para poder reforzar las emociones o manejar las emociones con tus hijos. Pero, bueno, ¿qué tips podemos darles adicional a este modelo para que puedan resolver este tipo de manejo de emociones con sus hijos? Si quieres, permíteme un momentito, nos tenemos que ir a un corte y regresamos más adelante. Gracias, Luisa. Ok, aquí de regreso con ustedes. Bueno, ya Luisa nos comentó un poquito los 4 pilares importantes para la inteligencia emocional. Y ahorita, en este último segmento, vamos a darles 10 tips, 10 estrategias de cómo poder hacer todo esto que dijo Luisa con tus hijos. El primero que mencionaba, muy importante, y es la primera emoción que nuestros hijos tienen, es la ira. Desde que están chiquitos hasta los primeros 6 meses, están con ese miedo a lo extraño, a lo que están en un nuevo lugar. Entonces, y en un momento dado empiezan a generar un poquito de no saber qué es lo que está pasando, y eso pues te manejas un poquito de enojo, de situaciones, de empezar a medir a los papás, los niños bebitos que están en su cuna, llore, llega la mamá y lo carga, y dice, ya fregué, aquí está mi mamá, pues ya nada más llora y ya me le carga. Es un poco de medir. Tenemos que empezar a poner los límites, como bien decía Luisa, desde chiquitos, porque un berrinche es ponerte a llorar inconsolablemente en la cuna. Y ya nos explicó Luisa cómo podemos canalizar eso, cómo podemos ayudar con un diálogo. El siguiente, muy importante, es que reconozcan las emociones básicas. Los niños a partir de los 2 años ya empiezan a tener interacción, no solamente con los papás, ya empiezan a tener una interacción real con los abuelos, los tíos, los familiares, amigos y demás. Es el momento aquí en que empiezan a reconocer las emociones. ¿Cómo te recomendamos hacerlo desde chiquito? Con unas imágenes. Ponles las imágenes y pregúntale, esta niña sonriendo, ¿cómo está? Pregúntale, ¿tú qué piensas que está pensando esta niña? Una niña triste, ¿por qué estará triste? Manejarle y decirle, esto es tristeza, esto es alegría, esto es enojo, esto es medio. Las 4 principales, que los identifique, no solamente en él, también Luisa decía, en él, sino ahorita
a esta edad va a empezarlas a identificar en los demás, con dibujos, con imágenes. El tercero es saber afrontar las emociones con ejemplos. Es esto principalmente lo que también lo comentaba Luisa. ¿Estás enojado? Bueno, ¿por qué estás enojado? ¿Qué te hace pensar que estás enojado? Que empiece a expresar sus emociones, que empiece a darse cuenta, estoy contento porque me compraste un dulce. Estoy enojado porque no me llevaste a ver la película de Intensamente, ¿no? Entonces, pero que él empiece a nombrar y a decir por qué está enojado. La cuarta, algo que también es muy importante que ya se mencionó, la empatía. Es muy importante para poder manejar las emociones, es que nuestro hijo se empiece a ver reflejadas las emociones en los demás. ¿Por qué piensas que tu abuelo se enojó contigo cuando hizo un berrinche, por ejemplo? O si el niño pellizcó a la hermana, ¿por qué crees que tu hermana está llorando? Pues porque le pegó, ¿no? Entonces, empezar a ver esa empatía es también ver un poquito el reflejo de lo que causa mi emoción hacia los demás. Y cómo yo, como me estoy comportando, a los demás los estoy afectando. La comunicación, básico. También Luisa lo comentaba mucho, hay que empezar a desarrollar mucho los canales de comunicación con nuestro hijo. Platicar con él de cómo se está sintiendo y por qué se está sintiendo. Así. El séptimo que diga, el saber escuchar. Que los niños aprendan a escuchar. Pero no es, nos queremos decir que se quede callado ante una conversación y que esté papando moscas, sino que sea una escucha activa. Que realmente, cuando le estén hablando, esté oyendo y esté generando respuestas hacia esa escucha que está haciendo sin interrumpir. Una vez que acabe el adulto, ahora sí puede el niño comentar. Eso es muy importante, es una regla, de las reglas que comentaba Luis en un principio, de que tenemos que tener límites, eso es básico también. Saber escuchar, no interrumpir a los adultos, aunque esté muy enojado, no, espera, calmado, y ya después retomamos la plática en justo y de debido momento. Cuando los niños están ya entrando a la pubertad, a la preadolescencia, 10, 11 años, empiezan a surgir otras emociones secundarias, como son la angustia, muy importante en los exámenes, en la secundaria. Ahí empiezan a generar la angustia los niños en la secundaria. El amor también. Hemos hablado en otros programas de que los niños cuando llegan a la secundaria, además de la angustia que les genera tener más de un profesor, tenemos la parte del sexo opuesto, ¿no? Ya empiezan a sufrir por amor, a decir que me gusta esta niña. Entonces, es importante esa comunicación que empezamos a generar desde chicos. Es aquí básica, empezar a hablar de esos temas, de eso que le está preocupando, de hablarle de la niña que le gusta. Volvemos a lo mismo, tenemos que afianzarnos con la comunicación con ellos, que muy de la mano está el siguiente, que es fomentar los diálogos democráticos. Una plática realmente, platicamos, escucho, respondo, que los niños se sientan escuchados y que además nosotros también nos escuchen a nosotros. Es un diálogo, eso es básico y básico. El último, apertura a la expresión de emociones. Esto es muy importante, es la parte de la confianza, que le demos a nuestro hijo la confianza de que exprese sus emociones, que no se las guarde, el que se queden con la emoción, algo que hicimos mal o algo que hicimos bien o que él interpretó mal, que tenga la confianza y que nosotros no lleguemos y que cuando nos quiere decir es que está enojada, cállate. No, porque volvemos a lo mismo, el diálogo. El diálogo nos va a ayudar a generar esta confianza, que en un futuro, cuando nuestros hijos estén en secundaria, prepa, no saben, se van a acordar de esta plática, van a decir cuánta razón tenían Luisa y Magali.
Pero bueno, ¿cómo ven estos tips? ¿Ustedes creen que les puedan ayudar? Sí, me parece que son tips súper valiosos y súper importantes, vaya, porque en estas 10 estrategias podemos empezar a dar pasos pequeños para ir ganando pequeñas batallas para después ganar la guerra, ¿no? Que en realidad no estamos hablando de una guerra, pero creo que me parece increíble que podamos apoyar con estas 10 estrategias para cambiar ciertas formas y ciertas cosas, sobre todo para la felicidad de nuestros hijos, Y ¿no? sobre todo que es parte de su desarrollo Exacto. como persona. Porque Exacto. quien no tiene inteligencia emocional no puede llegar a salir A dar el brinco, a exacto. dar el brinco. Exacto. Porque las emociones, eso nos ayuda a brincar. Exacto, porque recuerden que las emociones nos acompañan en cada momento de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir. Y esas emociones nos van a regir, entre comillas lo pongo, en la forma que vamos a tomar decisiones. Obviamente, si sabemos manejarlas adecuadamente, vamos a tomar mejores decisiones, ¿no? A que en ese caso, sí quito las comillas, que nos rija la emoción sin manejo, ¿no? Pero bueno, no se vayan que regresamos. Vamos a un corte. Pues bien, esto fue el tema del día de hoy, cómo educar a tus hijos en emociones. Y si tienes más dudas o quieres platicar con nosotros por teléfono, puedes encontrarnos en el 5594-5838 o puedes visitar también nuestra página de internet que es www.tutordoctor.com.mx y leer también los artículos que están relacionados con los programas que tenemos aquí, agregando nada más /blog. Recuerda que también puedes chatear o escribirnos a través de nuestras redes sociales como Twitter, Facebook y Google Plus con el nombre TutorDoctorMX. Y no te olvides del hashtag TutorDoctor conmigo para comentarnos cosas relacionadas con el programa, qué temas quisieras que tocáramos o si quieres profundizar un poco más en esta parte de emociones o inteligencia emocional en tus hijos. Así que nos vemos el próximo martes en punto de las 12 del día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Bye.